Bueno, y fue aprobado hace ya 10 días en la Cámara de Diputados, pero su debate continúa generando roces ahí en la nueva mayoría. El proyecto de despenalización del aborto en 3 causales es uno de los pilares de la agenda legislativa del Ejecutivo para este primer semestre de 2016. Si queremos ahondar más en esta discusión, hay otros temas que queremos conversar y recibimos en CERNE Chile a la ex ministra del CERNAM, Laura Albornoz. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas noches. ¿Queda conforme con la discusión en el Parlamento sobre la despenalización? Yo creo que cuando uno lee las actas del debate parlamentario, sin duda alguna se pregunta por qué pasa que a veces hay más sentido común en la ciudadanía que en el debate en el Parlamento, ¿no? Este sentido común que es propio de cualquier ciudadano o ciudadana que anda por la calle y es capaz de comprender las causales que se promueven aquí en el proyecto y que es capaz de ponerse en el lugar del otro con más facilidad. Algunos me dirían, a lo mejor tienen más responsabilidad los parlamentarios, pero uno no logra entender por qué hay tan poca empatía con el sufrimiento de la mujer y con la propia experiencia de vida que tienen las mujeres que están colocadas en las situaciones que plantea el proyecto. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Por el nivel de contenido, ¿eh? Porque cada parlamentario tiene dentro de su glosa una cantidad de dinero importante para contratar asesores, para informarse, para todo, y uno escucha el nivel de contenido de la discusión en el Parlamento y uno dice, bueno, ¿para qué le entregan un dossier con tanta información si salen diciendo las cosas que salen diciendo en el Parlamento y después más encima votan que es una normativa que nos compete a todos nosotros? Entonces, por eso le preguntaba si está tan conforme con el nivel de discusión más que con el tema de fondo. Yo no estoy conforme porque me parece que, y lo mismo lo vimos a propósito del debate sobre la ley de igualdad entre los hijos legítimos y ilegítimos, también sobre la nueva ley de matrimonio civil, así conocida, y es lo que uno a veces habla con los estudiantes, ¿no? Y le dice, mira, usted puede pensar que en el Parlamento chileno se remarquen este tipo de diferencia o se planteen este tipo de temas cuando se supone que ahí está lo mejor de lo nuestro, ¿no? En el Parlamento justamente hay personas que logran no solamente representar a sus mandantes, que son quienes votaron por él, sino también logran efectivamente hacerse o formarse una convicción en base a datos objetivos que están a la vista. Yo la verdad que no quedé conforme particularmente porque muchas veces quienes están legislando, quienes están elaborando políticas públicas desde el Ejecutivo, plantean esto como desde sus convicciones personales. Y yo valoro que cada uno las tenga. Ahí está, y yo lo planteé desde muy temprano en el debate. Uno cuando actúa desde el Ejecutivo, a mí me tocó ser ministra de Estado, tiene una convicción, tiene convicciones, pero también tiene responsabilidades. Entonces aquí se produce una legítima pugna entre la ética de la convicción y la ética de las responsabilidades, y hay en quienes la ética de la convicción prima mucho más que su responsabilidad con el deber público, con la obligación de legislar para todos y todas las chilenas. ¿Le pasó al ministro Burgos, por ejemplo? Yo creo que en el caso, mire, sin personalizar, yo creo que suele suceder con él y con otros parlamentarios, pero sí, pasa repetidamente, y lo hemos observado en algunos legisladores que cuando hablan, y para no personalizarlo Jorge, pero Jorge terminó con una entrevista que planteó el tema de las legítimas dudas que a él le hubiesen causado, siendo parlamentario, la votación de la tercera causal, y me parece legítimo, pero uno para planteamiento, yo cuando reflexiono no lo hago a viva voz y soy ministro del Interior. O cuando yo reflexiono y medito, no lo hago como sin pensarlo, como cuando uno habla en voz alta, ¿no? Uno debe ser más cuidadoso, máximo si le están haciendo una entrevista en televisión. Entonces hay que tener cuidado porque este es un debate que lleva 27 años en el Congreso Nacional, porque muchas mujeres se están preguntando hoy día en Chile y hombres también, porque esto no es un tema solamente de las mujeres. Vamos a tener que seguir pensando cuál es la explicación de esta suspensión del debate o pausa o no ponerle urgencia al proyecto. ¿Cuál es la razón si mientras tanto en el Senado estamos viendo reforma laboral y estamos viendo otros temas que son igual de importantes? Porque un país tiene que ser capaz de, como se dice vulgarmente, caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Uno puede hablar sobre la despenalización del aborto y también sobre la reforma laboral. Y tengo la sensación que estos temas siguen siendo temas como menos importantes, como de segunda categoría, ¿no? Y yo en eso siento que, claro, hay una suerte de desidia por parte del funcionario público o autoridad pública que no cumple con el deber que su tiempo le demanda. Uno es persona de su tiempo, uno es un político de su tiempo y tiene que cumplir con ciertos roles que hoy día no los observa. Porque, por ejemplo, uno podría pensar que personeros de la UDI digan, saben que en la Cámara de Diputados tuvieron un año para discutirlo, nosotros queremos otro año más por lo menos. Pero se lo escuché a Andrés Saldívar, por ejemplo, que decía, nosotros también necesitamos un año para discutir este tema.
siendo de gobierno y siendo en teoría de que esto ya viene tan discutido que entre la nueva mayoría debiesen haber ya ciertos acuerdos, después de un año como no haber ciertos acuerdos de ciertos temas. ¿Qué es lo que ve ahí usted finalmente en este tema, tanto dentro de la democracia cristiana como dentro de la nueva mayoría, que ha sido tan complejo unificar criterios ahí? Yo creo que puede ser que la campaña misma de la presidenta, este tema se ha dejado como arreglón pasado. Yo no recuerdo, yo era vicepresidenta del partido en aquel entonces y no recuerdo haberle dicho en ningún momento a la presidenta Bachelet: ok, estamos con su programa, pero tome nota de que no lo recuerdo. Hay gente que habla de discrepancias del profesor, de nuestro querido amigo Patricio Zapata, pero más que convicciones personales de él, no recuerdo que haya sido unánime. Efectivamente, nosotros tenemos un congreso ideológico que es muchas veces recordado para ciertas cosas, para otras no respecto al lucro, que sí fue aprobado, y en el congreso ideológico respecto del cual se hablan muchas imprecisiones. Yo estuve en la Comisión de Género y tuve la oportunidad de debatir sobre la despenalización del aborto en aquella oportunidad, y recuerdo muy bien cómo lo harán muchas mujeres militantes de la democracia cristiana, porque esto no es un tema mío, fue debatido por las bases del partido, que llegamos a la Asamblea a pedir la votación a favor de esto, y llegada la hora un manejo a la Asamblea que efectivamente puso un duopolio, no me gusta esa palabra, pero una discusión bipolar. Estábamos a favor de la vida en contra de la muerte. La verdad es que todas las personas, hasta donde yo conozco, estamos a favor de la vida, pero es claro que en Chile hay 3 situaciones excepcionales que nos llaman a repensar el qué está pasando cuando el país sanciona y penaliza a las mujeres en todas circunstancias, en situaciones tan extremas. Entonces ha habido un uso y abuso de esta reflexión que no está presente cuando se legisla sobre la reforma tributaria, esta excesiva reflexión que no está presente cuando se debate sobre la ley de pesca, la ley Longueira, esta excesiva reflexión que a veces se arregla en un espacio de la cocina, ¿no? La verdad que a mí me molesta profundamente que de nuevo se intente, respecto de estos temas, tomarse todo el tiempo del mundo, y respecto de otros, sacarlo aceleradamente como si fueran de menor importancia. ¿Y eso le molesta, por ejemplo, antes de pasar a otros temas, lo que estaría haciendo en su labor de parlamentario de Patricio Walker, por ejemplo, que usted en Twitter puso directamente que por favor casi que no voten por él? No, ese no fue Patricio, fue Matías. Matías Walker. Uno se confunde porque son 3 Walker Matías Walker en el Congreso. Sí, es un llamado bastante directo. Y eso es que lo que pasa, lo que hizo en aquella oportunidad el parlamentario, y que a mí en lo personal me molestó, dice: yo voy a pedirle al Senado, tiene 2 hermanos senadores, entonces a mí me parece que casi es como una reunión familiar el domingo, le voy a pedir a mis hermanos que no voten o voten en contra del proyecto, y eso a mí me parece que es incorrecto, es una presión indebida. Si él estuvo en contra de la tercera causal, que es la violación, él es muy cercano a ciertos sectores o dentro del partido, él planteó, nos escuchó a la Comisión Político-Técnica, luego tomó la decisión que a él más le pareció, entendiendo que, pienso yo, ¿no?, que actuaba conforme a lo que piensan las mujeres de la 4ª región. Entonces uno lo que invita más que nada es que las mujeres puedan deliberar, y cuando voten, que es la máxima actitud del ciudadano, la máxima expresión del comportamiento ciudadano, aunque hay otras, pero la votación es sumamente importante, también lo hagan teniendo en cuenta el cómo votan estas personas. Entonces, si él no es capaz de a las mujeres representarnos en el Parlamento, bueno, yo entonces no voy a ser capaz de votar por él de vuelta, de nuevo, porque acá hay un parlamentario que no está correspondiendo con lo que prometimos, porque hoy día la legitimidad de la clase política, desde mi punto de vista, perdone que sea, no quiero ser poco humilde o respetuosa a la opinión de otros, pero desde mi punto de vista yo creo que la gran deslegitimidad que tiene la clase política hoy día es porque somos incapaces de hacer lo que decimos que vamos a hacer. Nosotros comprometimos un programa de gobierno, estuvimos de acuerdo, yo lo recuerdo porque yo fui a su región a hacer campaña con él, hablamos de este y otros temas, le hablamos a las mujeres, yo en lo personal lo hice, entonces a mí me parece que uno, en otra oportunidad se va a restar, porque yo no puedo decirle a una mujer que vote a una persona que a la hora de los que hubo va a pensar conforme lo que le dice su almohada y no lo que es importante para el país. Y lo mismo pasa con él y con otros parlamentarios. Yo no quiero personalizar, y esta es una discrepancia que yo entiendo es sabrosa, ¿no?, para algunos, porque es entre 2 demócratas cristianos. Lo que me pasa a mí es que yo no puedo, yo mantengo la capacidad o valoro mucho la posibilidad de disentir, porque hemos tenido diferencias entre la Comisión Político-Técnica de la Mujer y los propios parlamentarios, y uno tiene que tener la capacidad de disentir respecto a algunos aspectos. Con Matías concordamos en muchos temas, pero en este definitivamente no. Usted dice, la clase política
que nos pusimos de acuerdo en la nueva mayoría, nos comprometimos con un programa de gobierno. Sí. Reforma laboral. Se votó hace un par de días atrás, algunos, los del Partido Comunista rechazaron, algunos del Partido Socialista también, en fin. ¿Usted cree que se debe ceder en ciertos aspectos de la reforma laboral para que esto se destrabe? Y si ahí el Partido Comunista también debiese ceder en algunos puntos para que finalmente, y se ría, un poco, no, se logre sacar, porque pareciera ser que por un lado se cede, no están de acuerdo del otro lado. Después se cede del otro lado, no están de acuerdo en el otro. Y finalmente algo que se pensaba sacar en enero, 19 de marzo, ya estamos llegando a abril, y todavía está parado. A ver, nosotros, yo entiendo, porque esto lo conversé además con el jefe del Comité de Diputados de la Democracia Cristiana, con el diputado Fuachaín. A mí, él me transmitió que en definitiva lo que se había hecho era seguir tal cual las indicaciones del Ejecutivo, es decir, el gobierno pidió aprobar justamente las indicaciones a la Cámara y en particular al Comité de Demócrata Cristiano, y que conforme a eso, si bien es cierto había habido discrepancia al interior de la bancada, es decir, hay parlamentarios demócratas cristianos que no están de acuerdo con estas indicaciones, si bien es cierto en definitiva se votó a favor para llegar a comisión y llegar a comisión mixta, y ahí ver en definitiva algunos 4 puntos en los cuales el gobierno presentó indicaciones, en los cuales claramente no significa aprobar o estar de acuerdo con el reemplazo en huelga. Ahora, cuando esto lo conversábamos con Fuad, yo le preguntaba siempre cómo se comportaron nuestros senadores, porque también se va generando. Entonces, de nuevo, a mí me pasa con esto que lo que tiende a suceder es que las bases de la democracia cristiana, de todos los partidos, cada vez más escuálidas, por decirlo de alguna forma, porque hay una clara y evidente sensación de molestia con la política, no solamente por este ámbito absolutamente corrompido que tiene que ver el cómo ciertos partidos políticos en Chile, que está bastante individualizado, porque se va a formalizar alguno de ellos. Algunos partidos políticos en Chile, casi en su mayoría, votaron de acuerdo con lo que el empresario le mandaba a votar, porque fueron literalmente pagados para cambiar su votación. A propósito, por ejemplo, de la mencionada ley de pesca, uno se pregunta si esto sucede, ¿cómo es posible que nuestros propios partidos políticos, los que andamos en la calle, que somos todos, por cierto, no podamos responderle a la ciudadanía? Mira, no solamente tenemos problemas con el dinero, sino además somos incapaces de hacer aquello que prometimos en un programa de gobierno. Yo quiero recordar que la reforma laboral, y ojo con esto, porque a veces uno la tildan como de disonante o dentro del partido. Esto no es así. El vicepresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, Norberto Díaz, a quien nos une lazos de amistad, a nadie le importa esto, pero desde que estábamos en la universidad, el cachorro que todos conocemos, tiene una posición súper clara respecto a la reforma laboral, y ha sido claro en decir que nuestra opción como demócrata cristiano está justamente con los trabajadores, y que no podemos establecer, entre comillas, de nuevo matices respecto a una reforma que ha esperado largamente en ser llevada adelante. Entonces, por eso, yo creo que la gente que está en la casa dice, entonces no entiendo qué pasa. Lo que sucede es que yo creo que acá hay 2 problemas. Nosotros tenemos problemas graves en la gestión de las políticas públicas, el cómo se llevan a cabo las reformas. Hay ciertas incapacidades para dialogar a veces con los parlamentarios, y por otra parte yo siento que también tenemos un sector representado por el Parlamento chileno que en muchos casos ha aprendido a funcionar con la presión. Te presiono, tú me das un voto a favor. Te vuelvo a llamar insistentemente y tú me das la tercera causal del proyecto de despenalización del aborto. Cedo en algunas cosas, entonces es que es como una política... ¿Como de trueque? Como de cambio, ¿no? Que hace que, en definitiva, esto esté un poco viciado. Por eso es tan importante la renovación del Parlamento. Renovación, cambio, no estoy hablando solamente de jóvenes, sino que mayor entrada de aire fresco al Parlamento, donde hay personas... Por eso uno escucha y muchos ciudadanos se sienten mucho más empáticos y se preguntan, ¿por qué nuestra Constitución no permite que, por ejemplo, no sé, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, la Carol Cariola o la misma Camila, que son representantes, entre comillas, de los jóvenes o del movimiento estudiantil, puedan hasta ser presidente de la República? Usted sabe que hoy día el gran debate es que justamente no pueden postularse por su menor edad, porque ellos sí a veces logran decir efectivamente lo que piensan de una manera a lo mejor más transparente, y eso falta. Por una parte, los parlamentarios hoy día no le deben obediencia a los partidos, porque eso está prohibido por ley expresamente. En otras legislaciones usted sabe que está regulado esto, pero en nuestra legislación ellos votan de manera individual porque son votados por los electores, pero en base a ese argumento muchas veces
veces utilizan esa herramienta para ser disonantes con aquella, por una parte, preocupación de los ciudadanos y también compromiso de los conglomerados. No sé si me explico. Acá hay una mezcla de cosas. Entonces utilizamos esta estructura política que existe hoy día para hacer funcional un modelo de actuación en el Parlamento que la verdad que no es muy fácil de explicar. Yo no sé cómo explicarle a los trabajadores en Chile que los parlamentarios demócratas cristianos están con el Ejecutivo y al mismo tiempo están a favor de los derechos de los trabajadores. Y van a de una vez por todas hacer aquello que se está pidiendo hacer. Porque fíjese que recién estamos en la reforma laboral. A mí me tocó firmar la reforma previsional que creaba un pilar solidario, creando este denominado bono por cada hijo nacido vivo y la pensión para la dueña de casa. Ha pasado tiempo de aquello, las personas se preguntan, me lo decía mi padre el otro día, bueno, ¿cuánto tiempo más va a pasar para reformar la AFP? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta institución que fue controlada en la reforma del 2007, pero que sigue estando vigente? Entonces, a este paso que vamos, cuando la gente se asusta, yo creo que en un buen nivel de diálogo, porque yo estoy de acuerdo en que a veces nos polarizamos en nuestras posiciones, efectivamente permitir avanzar en aquellos que son derechos mínimos que de todas estas personas que viajan a Europa permanentemente y que alaban los países de afuera, ¿no? Bueno, que miren un poco cómo son sus legislaciones laborales, cómo se contemplan efectivamente el derecho a sindicalizarse, a participar en huelga, a no ser reemplazado en huelga, a mantener un piso mínimo en las negociaciones. Son temas básicos que la reforma laboral no son muy difíciles de comprender, ¿no? La mayor parte de los trabajadores lo entiende. Quiero aprovechar, porque se nos está yendo el tiempo, una pregunta, aprovechando su condición netamente como miembro del directorio de Codelco, muy corto, por lo que ocurrió estos días con el río Silala, ya que está este conflicto bastante grande, mañana hay reunión de cancilleres, con ex cancilleres. ¿A Codelco esto le preocupa directamente o es un tema que internamente no se ha tocado ni se piensa tocar en directorio por el momento? Yo no lo he visto en el acta por de pronto el próximo directorio la próxima semana. Hemos estado, como usted nos ha visto, justamente la última semana a cargo de hacer este ajuste contable con el impairment que hicimos la semana pasada, que fue anunciado como hecho esencial, y la verdad es que no tengo información como para referirme. De todas maneras, prefiero que de este tema puntual que involucra además las relaciones exteriores o pudiera involucrar, nosotros pudiéramos verlo con mayor detenimiento y pronunciarse en particular Oscar Landerrechi, que es el presidente del directorio. Ahora, yo sinceramente creo que en esto y en otros temas, en particular lo que tiene que ver con la administración y los temas que nos conciernen, es un asunto que tiene que ser tratado con profunda delicadeza. Lo conversamos antes de entrar aquí al programa. Tenemos muchos temas pendientes con nuestros vecinos, en particular con Bolivia, y yo creo que en esto se requiere, usted me decía, a veces tenemos un poco esta mirada tan de arriba, ¿no?, de Estado, y somos poco claros en transmitir. Yo lo comparto, pero yo sí, en este caso particular, la consulta específica que usted me hace, yo esperaría tener una mayor información y claridad, y por sobre todo una decisión para tener un pronunciamiento. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Y nosotros hacemos una pausa cuando son las 9:42 y ya regresamos.